Siendo las 14 horas con 35 minutos, reanudamos la audiencia de juicio en causa RID 29 del año 2021, con la presencia de todos los intervinientes que dieron inicio a este juicio. Bien, hago presente que corresponde entonces proceder a la lectura o la comunicación del acta de deliberación, que es del siguiente tenor. Iquique, 30 de abril del año 2021. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral Penal de Iquique, reunida después del debate a rigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, clausurado el debate y de haber ponderado la prueba de acuerdo al artículo 297 del Código Procesal Penal, ha decidido por votación unánime condenar a Neismi Liz Toledo Riveros y a Gilberto Gonzalo Redondo Zamora como autores del delito reiterado de estafa, previsto y sancionado en los artículos 468, en relación con el artículo 467, inciso final del Código Penal, y absolver a Natalia Rocío Gutiérrez Carrillo de los cargos que por este mismo delito le dirigiera al Ministerio Público y la querellante, teniendo presente como fundamentos principales para ello los siguientes. La decisión de condena respecto de los enjuiciados Toledo Riveros y Arredondo Zamora se logró luego de ponderar la prueba testimonial, pericial, documental, evidencia fotográfica, de video y material incorporadas, las que demostraron los siguientes hechos. 1. Comité Alto Miramar. En el mes de agosto de 2014, Neismi Liz Toledo Riveros y Gilberto Gonzalo Arredondo Zamora motivaron la creación del Comité de Vivienda Alto Miramar, de altos pisos, obteniendo la personalidad jurídica número 1487-F de la ilustre municipalidad de esa comuna y rol único tributario en el Servicio de Impuestos Internos, procediendo a realizar diversas actuaciones encaminadas a captar una importante cantidad de miembros o socios que se prolongó hasta fines del año 2015, con la supuesta finalidad de llevar adelante un proyecto habitacional que debía ser presentado ante el servicio, cuyo objetivo era construir y entregar viviendas sociales por medio de la tramitación de subsidios habitacionales por parte de la citada institución, las que se edificarían en la comuna de Alto Hospicio, donde intervendría Toledo, supuestamente, como encargada del proyecto y dueña del terreno donde se construirían los departamentos sociales, y Arredondo como representante de la constructora, que ejecutaría las obras, gestiones y actos que se realizaron por medio de la instalación de una oficina en calle Sotomayor, número 575, oficina 704 del edificio de Armas de la comuna de Iquique, que era atendida por la secretaria Natalia Gutiérrez Carrillo, y en virtud de la cual se realizaron cobros de varias sumas de dinero por diferentes conceptos asociados al propósito del comité, las que se relacionaron principalmente a una cuota de inscripción y escrituración de estacionamiento, dineros que generalmente eran recibidos por Gutiérrez y que entregaba Toledo, ya sea en efectivo o mediante depósitos en su cuenta RUT del Banco Estado, o bien en la cuenta que Arredondo mantenía en el Banco Santander, asignando a cada nuevo integrante un número de socio y abriendo una carpeta con una carta de bienvenida a la organización, adjuntando el detalle de los requisitos y documentos que debían reunir junto a un resumen de la normativa aplicable y un plano del conjunto habitacional que se pretendía construir confeccionados por un arquitecto contratado para tales efectos. Además, para publicar el aparente proyecto, se abrió una página de Facebook y se realizaron reuniones en sedes sociales, en la Intendencia incluso, en la Casa del Deportista de esta ciudad, donde se explicó su alcance con la proyección de los planos y distribución de cada una de las unidades habitacionales, informando que la empresa Inversiones Santo Domingo Limitada, en la que era socio Gilberto Redondo y Fran Toledo, este último hermano de Neismi Toledo, sería la encargada de la construcción, sociedad que, si bien estaba inscrita en los registros de constructores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, considerando el monto de su patrimonio, no podía asumir una obra de la envergadura pretendida, ejecutando todas estas acciones con pleno conocimiento de que no se cumplía con los requisitos básicos para llevar a término el proyecto de viviendas sociales, puesto que no contaba con una entidad patrocinante o EGIS, que es la encargada de asesorar a los comités desde las etapas iniciales hasta la completa ejecución de esta clase de proyectos de viviendas sociales generados al alero del Decreto Supremo 49, siendo el Serviu la institución que debía realizar los pagos a la EGIS y a la empresa constructora, de manera que los cobros por los conceptos arriba indicados tenía como único objetivo que Toledo y Arredondo los aplicaran a fines propios y que erróneamente las víctimas pagaron motivadas por el aparente ofrecimiento de la obtención de su casa,
que los llevó a desembolsar diversas sumas de dinero, resultando perjudicadas, entre otras, Zoila Pérez Mora, Belarmino Gutiérrez, Carolina Villalobos Quiroga, Macarena Ramos Malebrán, David Villegas Aguilar, Pablo Inostroza Castro, Víctor Ramos Malebrán, Yanina Chambe Chambe, Óscar Tapia Salvo, Tisnarda Carrillo Antinao, Claudio Olivares y Fuentes, Ivania Carrasco González, Leonardo Saavedra Cortés, Ruth Palma Pincheira, Danisa Rodrigo Rojas, José Palma Paredes, Soledad Aguilar Manzano, Jessica Hurtado Polete y Leslie Castillo Quesada, en una suma que, a lo menos, totalizó los 4.770.000 pesos. Hecho número 2, pequeños y medianos empresarios de los altos pisos. En junio del año 2014, Neymito Liz Toledo Rivera, junto a su pareja Gilberto Gonzalo Redondo Zamora, solicitaron a Natalia Rocío Gutiérrez Carrillo, que se desempeñaba como subsecretaria, que los ayudara a formar la agrupación de pequeños y medianos empresarios de los altos pisos, con la finalidad de arrendar un terreno de bienes nacionales ubicado en la ruta A616, kilómetro 8.4 en el sector del Boro, en la comuna de Altos Pisos, para desarrollar un proyecto destinado supuestamente para fabricar e instalar paneles solares. Así, Natalia Gutiérrez constituyó esta agrupación, obteniendo la personalidad jurídica número 1469-F y rol único tributario ante el Servicio de Impuestos Internos, asumiendo como su presidenta, correspondiéndole firmar el contrato de arriendo del terreno con bienes nacionales de Tarapacá, el que fue concedido el día 12 de mayo de 2015 por resolución exenta número 2556, iniciando posteriormente Toledo de Arredondo la captación de interesados, ejecutando una serie de conductas tendientes a generar en estos la falsa representación de que ella era la propietaria del terreno y que lo que se vendía eran lotes para la construcción de galpones o viviendas, cobrando por cada uno de ellos la suma de 6.500.000 pesos, que debían pagarse con un pie y cuotas mensuales. Actividad simulante que se tradujo en actividades como cercar el terreno con malla rachel, realizar algunos movimientos de tierra, contratar a un guardia y construir un galpón similar al que se prometía instalar en los lotes. E incluso, para aparentar la seriedad del negocio, se realizó una ceremonia en el mismo terreno con la presencia del Ceremi de Bienes Nacionales de la época, ocasión en que se entregó un diploma con el número de socio y el terreno asignado, unas bloquetas y un panel solar, de manera que los afectados más de dinero con la finalidad de adquirir un inmueble, en circunstancia que el terreno entregado en arriendo por bienes nacionales no podía cederse a ningún título ni subarrendarse, resultando afectados, entre otros, Ricardo Zúñiga Montesinos, Esteban Torres Almonacid, Félix Yujra Larico, Mónica Quispequea, Valeria Espinosa Choque, Lorena Donoso Guajardo, Alcides Guaraguara, Gutiérrez, Germán Adubiri Cruz, Eleuterio Yanque Laima, Yermison García García, Hino Brañez Carlo, con un perjuicio que en total superó los 18.250.000 pesos. Hecho número 3, un hogar digno. El día 14 de marzo del año 2012 se constituyó el Comité de Vivienda Un Hogar Digno, obteniendo la personalidad jurídica 1353-F de la Ilustre Municipalidad de Altos Pisos, con la finalidad de acceder a viviendas sociales que otorga el Estado. Y posteriormente, en el año 2015, la presidenta doña Nilda Vidal Quiñones comenzó a buscar una entidad patrocinante, tal como lo exige el Decreto Supremo 49 del MINBU, la que debía asociar a los integrantes del comité en cada una de las etapas requeridas hasta la completa ejecución de un proyecto habitacional, contando aquel con socios que en su mayoría vivían en un campamento de nombre Un Hogar Digno, tratándose de cerca de 200 familias. Así, a principios del año 2016, Neismi Toledo se presentó en el campamento, ofreciendo al comité un supuesto proyecto de viviendas que tenía con la entidad patrocinante San Nicolás y la constructora Santo Domingo, cuyo socio mayoritario era Gilberto Redondo, afirmando que contaban con un terreno en el sector de La Negra de Altos Pisos y cumplir con los demás requisitos necesarios para postular ante el servicio, realizando varias reuniones en el mismo campamento, como en la iglesia San Francisco de Iquique, donde se hicieron proyecciones del conjunto habitacional que se construiría, del plano de las viviendas, oportunidad en que se exhibió la maqueta de aquel. Y en atención a la aparente seriedad del proyecto, la asamblea del comité decidió participar del mismo, debiendo cada familia pagar la suma de 120.000 pesos con la finalidad de lograr la casa propia, en circunstancias que
Naismith Toledo, Gilberto Redondo y la Sociedad de Inversiones Santo Domingo no eran dueños de terreno alguno y tampoco contaban con la asesoría de una entidad patrocinante, por lo que no se concretaron las viviendas sociales prometidas, resultando afectados, entre otros, Caterina Alfaro Brunet, Regina Tavilo Vergara, Priscila Evaristo Villanueva y Patricio Evaristo Villanueva, resultando un perjuicio superior a los 760.000 pesos. Hecho número 4. Caso de Ingrid Muñoz Soto. En atención a la relación de confianza y amistad entre los acusados y doña Ingrid Muñoz Soto y su marido Nelson Quesada Rubina, a partir del año 2013, estos aceptaron participar como socios capitalistas en los proyectos habitacionales que les propuso Neismi Toledo y su pareja Gilberto Arredondo Zamora, a través de la empresa constructora de este, Inversiones Santo Domingo, toda vez que supuestamente mantenía muchos contactos y ofertas de proyectos, por lo que en agosto de 2014 Muñoz Soto los ayudó a formar el Comité de Vivienda Alto Miramar, para lo cual le ofrecieron obtener una vivienda social para sus hijos, por lo que aquella le solicitó a su nuera, Olga Carrasco, que formara parte de la iniciativa de tal agrupación. Igualmente, para dar mayor seriedad al proyecto, el 7 de octubre de 2014, a petición de Toledo y Arredondo, accedió a arrendar para el funcionamiento del citado comité la oficina en el edificio Dharma, ubicado en calle Sotomayor número 575, y posteriormente la oficina ubicada en el edificio Montebianco, en calle Filomena Valenzuela número 395, en la península de Cabancha, ambas de esta ciudad, en la que supuestamente operaría la empresa Santo Domingo, pero en realidad se destinó a servir como casa habitación de Frank Toledo, hermano de Naismi, firmando Muñoz ambos contratos como arrendataria con el compromiso que la renta mensual fuera pagada por aquellos, lo que solo ocurrió por escasos meses, generándole diversos problemas legales. En ese mismo contexto, financió las compras de materiales para llevar a cabo las obras de reparación de la gobernación provincial adjudicadas a la constructora Santo Domingo por resolución exenta número 777 de 17 de octubre del año 2014, con el compromiso de repartir las ganancias del negocio al término de los trabajos, lo que llevó a la víctima a desembolsar importante suma de dinero por la compra de insumos de construcción, contrayendo deudas en Sodimac que alcanzaron al menos la suma de 1.492.997 pesos. Sin embargo, al término de la referida obra no recibió dinero alguno, percibiendo los acusados la totalidad de las utilidades. En tanto, la víctima solo contrajo deudas, varias de ellas cobradas judicialmente, como consta en los autos roll C2794-2015 sobre término de contrato de arrendamiento y rol C 2898-2015 sobre notificación de protesto de cheque, ambas del tercer juzgado de letras en lo civil de Iquique. Asimismo, con el propósito de participar en los proyectos que desarrollarían los acusados, Ingrid Muñoz Soto aceptó ser socia, junto a Jorge Márquez Sevilla y Gilberto Redondo Zamora, de la Sociedad de Inversiones Génesis, que se constituyó el día 30 de octubre de 2014, sin que la citada empresa efectuara alguna operación. De esta forma, todas las conductas descritas anteriormente que fueron desplegadas por los acusados tenían como único objeto simular o aparentar un negocio rentable, logrando convencer a la afectada para solventar los gastos del comité de vivienda referido y la empresa constructora, las que eran estructuras destinadas a dar verosimilitud a las afirmaciones mendaces de los agentes y que fueron de la entidad suficiente para producir un error en aquella y facilitar la disposición de carácter patrimonial y la consecuente lesión pecuniaria que alcanzó a lo menos 2.542.997 pesos. Así las cosas, la prueba de cargo resultó de la entidad necesaria para establecer la existencia de una actividad simulante idónea destinada a aprovecharse de patrimonio ajeno, bajo la modalidad que precisa el Código Penal de valerse de cualquier otro engaño semejante, a los que en ese estatuto se describen, ardid consistente en aparentar la existencia de bienes, capacidad, gestión, organización e infraestructura necesaria para la ejecución de viviendas sociales. Por una parte, atribuirse la propiedad de inmuebles o la existencia de negocios capaces de generar utilidades, todos cuales resultaron aparentes o fingidos, lo que con creces ha superado el ámbito de la mera mentira, generando con ello un riesgo típicamente relevante para el bien jurídico patrimonio, y por tanto objetivamente imputable al obrar de los acusados, por cuanto los afectados con el fin de ser parte de los referidos proyectos y por esa vía obtener la casa propia, o bien obtener ganancias en un negocio rentable, dispusieron de los dineros que les solicitaron los enjuiciados, causándoles un perjuicio de carácter pecuniario, de forma tal que la conducta
atribuida a esto generó que las víctimas incurrieron en un error consistente en una falsa representación de la realidad, por cuya virtud se produjo el traspaso patrimonial que menoscabó sus peculios, lo cual se tradujo en el perjuicio contra el patrimonio que el tipo penal exige, quedando acreditada también la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. La autoría inmediata y directa atribuidos a los acusados Toledo y Arredondo en estos hechos se probó más allá de toda duda razonable con las declaraciones y reconocimientos efectuados por los testigos de cargo, quienes los indicaron de manera categórica como los sujetos quienes aparentaron la existencia de proyectos habitacionales, se arrogaron la propiedad de inmuebles, de influencias o aparentaron la posibilidad de negocios que los hicieron incurrir en un error que los llevó a disponer de parte de su patrimonio, causándoles un perjuicio significativo. Por el contrario, se decidió la absolución de la acusada Gutiérrez Carrillo de los delitos número 1 y 2 imputados por los acusadores, considerando que se estableció que ésta se desempeñaba como secretaria para los coacusados Toledo y Arredondo, desarrollando funciones de tal y todas aquellas encomendadas por estos, y en especial por Deismi Toledo Riveros, en cuanto a la captación de socios y recepción de los dineros que, en definitiva, fueron percibidos por los primeros, sin que se acreditara la concurrencia a su respecto de ánimo de engañar a los afectados para incurrir en un error que posibilitara la disposición patrimonial. Tanto así, incluso sus propios padres resultaron perjudicados al pagar dinero por su incorporación al Comité de Vivienda Alto Miramar de Altos Pisos, lo que da cuenta que Gutiérrez confiaba en la veracidad de la información entregada por Toledo y Arredondo, la que se limitó a transmitir a los interesados en pertenecer al referido comité y agrupación de pymes. Se desestimaron las alegaciones de la defensa de los acusados Toledo y Arredondo fundado en la contundencia de la prueba de cargo, sin que las pruebas aportadas por sus defensas hayan sido de la entidad suficiente para desvirtuar aquella, de manera que tanto los delitos como la intervención de los enjuiciados atribuidos en el nivel acusatorio han quedado debidamente acreditados. Ese es el tenor de la deliberación, siendo este un veredicto condenatorio respecto de los acusados Toledo Riveros y Gonzalo Redondo Zamora. Corresponde en definitiva iniciar la audiencia de determinación de pena y forma de cumplimiento. Para tal efectos doy la palabra a la fiscal. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Vamos a incorporar en primer lugar extracto de filiación de los condenados. Solicitamos autorización para compartir pantalla y dar lectura resumida. Proceda. Primero, el extracto de filiación de doña Neismi Liz Toledo Riveros, 15.684.3538, -8. Ella registra condena en la causa 15.535 del año 2016 como autora de 2 estafas y otras defraudaciones contra particulares, 2 condenas a 541 días de presidio menor en su grado medio, 2 multas de 11 unidades tributarias mensuales con remisión condicional de 3 años. Luego vamos a compartir extracto de don Gilberto González Arredondo Zamora. Vamos a compartir ahora pantalla, su señoría, respecto al extracto de don Gilberto Arredondo Zamora. Su carnet de identidad es el 12.836.468-4. Él registra condena en la causa 15.535 del año 2012 del Tribunal de Garantía de Iquique como autor de estafas y otras defraudaciones, condenado a 541 días con multa de 11 unidades tributarias mensuales, pena sustitutiva de remisión condicional por 2 años. Igualmente, su señoría, vamos a incorporar la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Oral en lo Penal, ofrecida también dentro de la autoapertura, en la causa 48 del año 2016, donde se señala el juicio seguido contra Neismi Liz Toledo Rivero, ¿no es cierto?, y don Gilberto González Arredondo Zamora. Fue dictada con fecha 10 de abril del año 2017, y en la parte conclusiva nos vamos a ir a la parte final o resolutiva. Vamos a llegar a la parte final, a los considerandos donde se resuelve. Ahí.
Entonces, en primer lugar, se absolvió a Gilberto Arredondo por un hecho. Posteriormente, en el número 2, se condena a Arredondo Zamora, ¿no es cierto?, por un delito de estafa, el 467, número 1, hecho ocurrido durante el mes de noviembre del año 2011. Posteriormente, más abajo, se le condenó, ¿no es cierto?, con UTMs. Más abajo, vamos ahora, se le sustituyó por pena remitida, ¿no es cierto?, remisión condicional. Luego se condenó a doña Neismi Liz Toledo Rivero a 2 penas de 541 días de prisión menor en su grado medio, ¿no es cierto?, a multa también a beneficio fiscal. Y más abajo se le otorgó también remisión condicional de la pena. Señoría, ahora vamos a hacer nuestras alegaciones. Nosotros entendemos que este es un delito de estafa, en que vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir pantalla para hacer nuestras alegaciones. Bueno, vamos a hacer la alegación igualmente mientras se retira de pantalla, su señoría, la sentencia que ya dimos lectura. Hay que sacarla de pantalla. Bueno, su señoría, las alegaciones son las siguientes. Como se ha condenado a Neismi Liz Toledo Rivero y a don Gilberto Arredondo por delitos de estafa en carácter de reiterado, y conforme al artículo 468, nosotros entendemos que en este caso lo que corresponde es la aplicación del artículo 361 del Código 351, perdón, del Código Procesal Penal, y en este caso su señoría atendía la pena. Nosotros vamos a pedir que esta sea aumentada en 2 grados, atendido su señoría a lo siguiente. Básicamente, el artículo 69 del Código Penal, la extensión del mal causado. Estamos hablando, su señoría, de multiplicidad de víctimas, muchas de las cuales su señoría llegaron a juicio, pero hay otras que también se quedaron en el camino. Estamos hablando de víctimas que detrás de ellas hay un grupo familiar, y estamos hablando no de cualquier víctima, sino que víctimas que están en situación de vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica también, muchas de las cuales hasta el día de hoy también siguen viviendo en campamentos, y que es gente de esfuerzo que perdió un dinero, señoría, que a lo mejor para algunas personas no es una cantidad relevante, una por una, 120.000 pesos o 200.000 pesos, pero para gente en situación de vulnerabilidad que vive en campamentos hoy por hoy, y más hace 5 o 6 años atrás, era mucho dinero. Por lo tanto, señoría, nosotros entendemos que conforme al artículo 69, atendida a la gran cantidad de víctimas y grupos familiares, una pena proporcional a la cantidad de delitos por los cuales han sido condenados es la que nosotros estamos solicitando desde el inicio. O sea, una pena que sea de presidio mayor en su grado medio de 15 años, más las multas que su señoría disponga, obviamente sin ningún tipo de beneficio. Eso es, señoría. Gracias. Querellante. Su señoría, buen día. Me adhiero completamente a la petición formulada por la señora fiscal respecto de esta materia. Seguimos con las defensas. La defensa que representa a la señora Neismi Liz Toledo. Gracias, magistrado. El día de ayer habíamos solicitado para estos efectos se oficiara al Departamento de Extranjería de Policía de Investigaciones para que informara sobre los movimientos migratorios de doña Neismi Liz Toledo Rivero. Y el tribunal señaló que se podía solicitar en carácter de urgente. Señalamos que se podía pedir en esta audiencia. Sí. Es así, se va a pedir en este acto. Bien. ¿Alguna otra alegación? ¿O algún Pero, digamos, llegado el informe, ¿sería hacer las alegaciones o la hago ahora? Hágala ahora. Bien. Bueno, en cuanto a la sanción, su señoría, esta parte difiere con la solicitada por el Ministerio Público, la parte querellante. Estamos en presencia de un delito de estafa que, aunque reiterado, no procede considerar como reincidencia por cuanto al momento de los hechos, que son los que
las fechas señaladas por el propio ente persecutorio, el querellante, son de fechas anteriores a la condena, que es de 2017. Así las cosas, y el principio de prorrego debería considerarse para estos efectos. No se puede considerar ni para efectos de reincidencia ni para efectos de beneficio, por cuanto al momento de lo hecho gozaba de irreprochable conducta anterior. Es una condena que es de 2017. Adicionalmente, su señoría, se debe considerar, como había señalado anteriormente, la media prescripción, lo dispuesto por el artículo 103. El artículo 103 es claro, que señala que el responsable se presentara fuera habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige en sus respectivos casos. Para tales prescripciones deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante. Todos los principios de ejecución señalados tanto en la formalización, la acusación, la querella y hoy en día en la sentencia, fijan sus principios de ejecución entre 2013 y 2014. Mi representada recién es formalizada febrero de 2019, por lo tanto se cumple con creces el plazo exigido en el artículo 103. Para tal efecto hay que considerar lo dispuesto en el Código Procesal Penal respecto de la formalización y el efecto que este tiene de suspender la prescripción. Y esta suspensión de la prescripción se produce recién en febrero de 2019, habiendo pasado ya con creces el plazo exigido por la ley. Esto es el plazo total de prescripción de 5 años asignado toda vez que tiene pena de simple delito, el delito de estafa por el cual ha sido condenada, razón por la cual se entiende que entre 2013 y 2014 a 2019, al febrero de 2019, han pasado más de la mitad, vale decir más de 2 años y medio, todos los casos, y de esa forma se tendría que aplicar lo dispuesto en dicha norma, vale decir entender que el hecho se encuentra revestido de dos o más atenuantes muy calificadas y ninguna agravante. Así las cosas, su señoría, y siendo que el delito tiene asignado una pena de 5 y 1, y bajando 1 o 2 grados se puede aplicar ya sea 3 años y 1 día, incluso 541 días. Aplicando el artículo 103, su señoría. Y en cualquiera de los casos no debiera superar la pena los 5 y 1, los 5 años y 1 día. Eso es lo que solicitamos en definitiva. 3 y 1 en su 5 y 1. Muy bien. La defensa del señor Gilberto Arredondo. Don Felipe, estás en audio. Gracias, magistrado. Sí, a la espera del extracto de filiación actual, bueno, lo siguió la señora fiscal, perdón, del informe de investigaciones de la Policía de Investigaciones de Chile respecto a la salida migratoria de don Gilberto, la cual no se puede comprobar ahora, dado que no está este informe, pero según lo señalado por él, no ha salido del país. Por lo mismo, creo que en el mismo sentido y las mismas alegaciones que el colega don Ricardo, esta causa se encuentra afecta a la media prescripción y debería bajar 1 o 2 grados la pena, y además no deberán considerarse agravantes debido a lo mismo que señala el artículo 103 de la media prescripción. Además que al momento de los hechos de este delito, que se señala en 2013, 2014, mi condenado no tenía ninguna condena penal, por lo tanto, o sea, mi representado, perdón, no tenía ninguna condena penal, así es que a la fecha 10 de abril de 2017 recién se puede considerar cualquier hecho posterior a este como revestido de alguna reincidencia o alguna agravante
de no tener irreprochable conducta anterior. Por ello solicitamos que se tengan en consideración el extracto de filiación y los antecedentes penales de mi representado a los hechos al momento de los... Sí, señora Alarcón, tuvo un problema de conexión. Ahora sí, Los ahí últimos segundos. sí, que se tenga en consideración los antecedentes penales al momento de la comisión de los hechos y no se tenga en consideración esta condena de 2017 al efecto de determinación de la pena y se encuentra revestido de irreprochable conducta anterior. Y además, reiterando que consideramos que se encuentra efecto a la media prescripción en este caso, la suma nos da la suma total de 5 años y un día a lo más y solicitamos la pena de 541 días o 3 años y un día si se aplica la media prescripción y a lo sumo la pena de 5 años y un día, magistrado, para mi representado. ¿Fiscal, algo más que agregar? Solamente se presenta, señoría, que mi alegato de clausura yo ya manifesté respecto que no hay caso, en ningún caso están prescritos, ya lo manifesté en extenso, por lo tanto las peticiones de la defensa entiendo que no se cuadran a lo que realmente se resuelve jurídicamente. Nada más que agregar, señoría. Bien, considerando la decisión de absolución de la acusada Natalia Gutiérrez Carrillo y de conformidad a lo prevenido en el artículo 347 del Código Procesal Penal, se decreta el alzamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre ella, debiendo tomarse nota de este alzamiento todo índice o registro policial. Bien, ¿alguna petición antes de cerrar la audiencia? Su señoría, una última petición. Le solicito copia del acta del veredicto que usted acaba de dar lectura en esta audiencia. Bien, tendrá acceso una vez que se firme el acta respectiva. Ya. Usted tiene acceso al sistema y ahí estará el acta de deliberación. Bien. Bien, finalmente entonces damos a conocer el día y hora de la lectura de fallo, haciendo presente que la redacción de esta sentencia queda a cargo de la magistrada Loreto Jara Peña. Día y hora comunicación, la audiencia del día jueves 13 de mayo próximo, reitero, jueves 13 de mayo próximo, a las 12:50 horas. Esta audiencia se dará efecto íntegramente a través del sistema de videoconferencia Zoom. Colorado se va a tener la audiencia. Muchas gracias. Luego, señoría.